hablar de educación inclusiva es hablar de un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? De un paradigma de apoyos y de calidad de vida. Es decir, debemos garantizar siempre los apoyos, los ajustes que necesiten todas las personas para mejorar la calidad de vida. Esto lo enmarcamos entonces en un modelo social de la discapacidad donde se entiende la discapacidad desde una perspectiva totalmente diferente a como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? No es algo propio de la naturaleza, del ser de la persona, sino que se concibe desde un origen social, se visibiliza entonces una sociedad limitante que pone barreras. Y aparece aquí este concepto de barreras. Las barreras nunca las tienen las personas. Las barreras están en el contexto, ¿verdad? Se las ponen en todo caso. Es decir, yo por ejemplo en una ocasión cuando he ido al País Vasco en concreto y están hablando euskera, para mí ese es un contexto muy exigente, porque no entiendo, no me puedo comunicar porque no comprendo. Las barreras me las pone el contexto, esa exigencia. Entonces, debemos ofrecer, lo que os he dicho, ajustes y apoyos para lograr eliminar todas estas barreras. Cuando nos vamos al aprendizaje, las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen a raíz de la interacción con los materiales, con las metodologías, con el centro educativo en general. Es decir, en este contexto que estamos hablando ahora, tenemos que hablar de qué dimensiones, qué barreras analizo yo y en qué dimensiones las analizo, teniendo en cuenta que se visibilizará o no entonces cómo de poco o mucho de inclusivos somos en el centro, porque se visibilizarán, ¿verdad?, esas barreras que pone la sociedad, en nuestro caso el centro educativo, esas barreras que limitan la presencia, la participación, los logros de todos los estudiantes. Las dimensiones a las que me refiero aparecen por primera vez en el año 2000. Justamente entonces empezamos también en la conferencia de Dakar a hablar de educación inclusiva. Y son Mel Aiscott y Tony Booth las personas que estudian y que analizan, ¿verdad?, las barreras que aparecen en los centros educativos y que impiden que nuestros centros sean garantes de la inclusión. Y ellos hablan de tres dimensiones. Quiero que os imaginéis unas matrioscas, ¿verdad?, que os imaginéis, pues eso, las tres muñecas rusas y que de momento solo vemos una única muñeca. Esas serían las culturas. El crear culturas inclusivas es lo primero que tenemos que hacer en el centro. Crear culturas inclusivas. Es decir, que nuestros centros estén sensibilizados, que nuestros centros utilicen un lenguaje adecuado y que nuestros centros, la inclusión sea la bandera, por decirlo de alguna forma. Si lo representamos en un triángulo, tal y como lo representaban nuestros autores en el año 2000, en la base del triángulo tendremos las culturas inclusivas. ¿Por qué? Porque dice que las otras dimensiones, que ahora las vamos a ver, pueden mantenerse cuando los docentes, el alumnado, la comunidad educativa cambie. Es decir, esas culturas tienen que perpetuar para que luego las políticas y las prácticas terminen de hacer el triángulo. Es decir, nuestra primera dimensión, nuestra primera muñeca serían las culturas que tienen que perpetuar, ¿verdad?, hemos dicho. Y nos vamos a la segunda dimensión, quitamos esta muñeca, aparece otra muñeca y tenemos las políticas. Tenemos que establecer en los centros educativos unas políticas inclusivas. Y me preguntaréis, vale, Coral, ¿y cómo establecemos en los centros educativos esas políticas que tú nos dices, verdad? Pues organizando los apoyos para mejorar la calidad de vida de todas las personas. ¿Os acordáis que os había dicho que la educación inclusiva es un paradigma, es un enfoque, está enmarcado en un modelo de apoyos? Los apoyos son fundamentales, porque el cómo organice yo esos apoyos
para dar una respuesta inclusiva, nuestro centro será más o menos inclusivos. Es decir, para establecer unas políticas inclusivas, por ejemplo, pues tenemos que promover docencia compartida. Eso sería una forma de trabajar. ¿Qué más? Recreos inclusivos. ¿Qué más? Propuestas y metodologías dentro de un plan de atención a la diversidad inclusivo, ¿vale? Pero eso ya lo veremos. Y quitamos esta muñeca y nos vamos a la tercera dimensión, que son las prácticas, y es cada docente en su aula, en su día a día, ¿verdad? Tiene que desarrollar unas prácticas inclusivas. Entonces aquí lo que hacemos es trabajar desde un diseño universal para el aprendizaje, con metodologías inclusivas, con enfoques competenciales, desde la neurociencia, con aprendizaje basado en juegos, en la gamificación, en todos esos aspectos que vais a aprender a lo largo de este máster. Entonces, en esta píldora simplemente os explico cuáles son las tres dimensiones. Si quieres profundizar, vamos a las siguientes píldoras.